Dentro de nosotros hay una sabiduría esencial. Y digo esencial porque es la clave de lo que somos, que sabe por dónde has de ir. Y en ese momento es que lo ves tan claro que ningún argumento racional, ninguna información, ningún constructo mental te desvía, porque es claro, lo ves diáfano y sabes que has de ir por ahí. Dos. Vivir más y mejor. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Blaise Pascal. El mindfulness es la capacidad de estar plenamente presente, momento a momento, en lo que está ocurriendo aquí y ahora. En esta atención plena nos relacionamos con lo que nos está pasando, con la actitud curiosa de un científico, y no con la enjuiciadora de esto me gusta y lo quiero y de esto no me gusta y lo rechazo. Durante su práctica, uno no queda atrapado en las valoraciones e interpretaciones de la mente dualista con sus apegos y aversiones, sino que se lleva la atención una y otra vez a la experiencia directa de los sentidos. El mindfulness es, como ya he dicho, sumamente contraintuitivo. Y esa es una de las razones por las que una mente tan racional como la nuestra se resiste a una práctica que necesariamente ha de ser sostenida en el tiempo, para que realmente se aprecie su grandísimo valor y el enorme impacto que puede llegar a tener en cada aspecto de nuestra vida. El mindfulness nos ayuda a ganar tiempo porque aumenta nuestra eficiencia, la capacidad de estar atentos y concentrados, la de comprender, de aprender y la de ser más creativos. Además, nos mantiene mucho más serenos y equilibrados frente a los obstáculos, los retos e incluso frente a eso a lo que llamamos adversidades. También mejora las relaciones interpersonales porque no solo desarrolla la capacidad de empatizar con los demás, sino la de querer y perdonar. En esta mirada interior, una de las cosas que más nos va a sorprender y posiblemente también a fascinar es la profunda interacción que existe entre los procesos mentales y los fisiológicos. Todos hemos leído u oído hablar de los efectos devastadores del distrés, la forma dañina del estrés, en la salud y en la productividad. También somos conscientes del elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos en muchos países del mundo. No hay que ser un genio, por tanto, para asociar de alguna manera el distrés con fenómenos como la ansiedad o con la depresión. La utilización específica del mindfulness para gestionar mejor situaciones de distrés, ansiedad o depresión que causan tanto sufrimiento innecesario es una de las razones por las que su práctica se está extendiendo a tal velocidad. De hecho, hay estudios que muestran que su efecto puede llegar a ser más potente que el tratamiento con alguno de los mejores ansiolíticos y antidepresivos que se utilizan hoy. Por eso, muchos psicólogos y psiquiatras han incorporado en las consultas su enseñanza. Para profundizar en estos aspectos tan beneficiosos, vamos a explorar cómo la práctica contemplativa influye en lo que me gusta denominar el sistema de mantenimiento y reparación de nuestro organismo. Es de muchos conocido que todo lo que hay en el mundo requiere de un determinado mantenimiento si se quiere reducir la velocidad a la que se deteriora. Existe en la naturaleza, como bien nos recuerda la termodinámica, una tendencia a la entropía, esto es, al desorden. Mantener un determinado orden exige energía y dedicación, e incluso a veces, ¿por qué no reconocerlo?, un elevado nivel de compromiso. No solo los coches o las casas se van estropeando con el paso del tiempo, sino que también nuestra musculatura va perdiendo consistencia y fuerza a partir de cierta edad. Por eso, muchas personas que regularmente practican ejercicio físico, que es sin duda una forma de mantenimiento, consiguen reducir de forma significativa la velocidad a la que su masa muscular envejece. También es sabido que si no hacemos revisiones periódicas al coche, tal vez el día menos pensado nos deje tirados en la carretera. Un matrimonio, una pareja que no lleve a cabo funciones de mantenimiento, notará cómo los lazos afectivos se van debilitando y lo que inicialmente se vivía como un intenso amor,
acaba convirtiéndose, casi sin darse cuenta, en una mezcla de cariño y rutina. Si indagamos en los últimos avances de la neurociencia, sobre todo de la afectiva y de la contemplativa, descubriremos claves fascinantes que nos pueden ayudar a reducir de manera importante ese deterioro al que se ven sometidos el cuerpo, la mente y quizás también nuestra alma. El no tomarnos en serio su cuidado antes o después tendrá probablemente consecuencias negativas para nuestra vida. Cuando se habla de neurociencia solemos hacer referencia a aquellas zonas del cerebro que nos parecen más fundamentales, como es la corteza cerebral gracias a la cual podemos ver, oír, pensar o hablar, o de partes como el cerebro emocional o sistema límbico que nos permite poder experimentar sentimientos. Sin embargo, hay otras regiones del sistema nervioso y que incluyen núcleos en distintas partes del encéfalo y nervios que se extienden a lo largo y ancho del cuerpo, a las que pocas veces prestamos suficiente atención. Una de estas se conoce como sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo, y tiene como misión fundamental regular todas las funciones del organismo, desde las que parecen más sencillas hasta las que son increíblemente complejas. De las dos partes del sistema nervioso vegetativo que se conocen como sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, una de ellas, el parasimpático, es precisamente el máximo responsable de cuidar de las células y tejidos, y de que no les falten los recursos que precisan para llevar a cabo sus complejas funciones. Y es también el encargado de reducir y enlentecer el deterioro de dichas células y tejidos, para que así podamos vivir no solo más, sino también mejor. No solo el sistema nervioso parasimpático tiene un papel relevante en lo que a los órganos internos se refiere, sino que también el simpático lo tiene. De este depende en gran medida la reacción de protección que se pone en marcha en el organismo en momentos de alerta y sobre todo en momentos de alarma. Por él nos mantenemos atentos y activos en situaciones que son novedosas y en las que existe un claro componente de incertidumbre. También le debemos la capacidad de escapar de un ataque, gracias, entre otras cosas, a la redistribución del riego sanguíneo que lleva a cabo. En una situación de amenaza, la sangre llega en mayor proporción a los músculos que a otras regiones del organismo, como puede ser el aparato digestivo. Cuando uno tiene que correr, no es buen momento de hacer un alto para comer. Sin embargo, cada vez que se activa de manera intensa el sistema nervioso simpático, el organismo acumula un determinado grado de desgaste llamado carga alostática. Imaginemos, por ejemplo, la sobrecarga que supone para el corazón tener que latir con mucha mayor fuerza y velocidad en situaciones en las que uno siente que su vida corre peligro. Vivimos en una sociedad marcada por la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y el cambio. Este es un mundo al que con frecuencia se le conoce como VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Muchas personas están viviendo este nuevo mundo de cambios vertiginosos como una amenaza, y por eso están sufriendo las consecuencias de una activación prolongada del sistema nervioso simpático. El sistema simpático es clave en la reacción de estrés, y esta reacción se produce ante lo nuevo, lo desconocido, lo no familiar, lo que no controlamos. Hoy ya se habla en ciertas publicaciones y artículos científicos de que existe una verdadera epidemia de cortisol. El cortisol es una hormona que es liberada por las glándulas suprarrenales, sobre todo cuando hay una activación sostenida del sistema nervioso simpático. Esto sucede generalmente en presencia de un desafío que se vive no como una oportunidad para aprender, mejorar, crecer y evolucionar, sino como una verdadera amenaza, sea esta de naturaleza física o sea emocional. Por eso es importante aclarar que no solo merecen el calificativo de amenazas las situaciones que ponen en peligro la integridad física, sino también aquellas que pueden hacer peligrar nuestras posesiones, nuestro estatus o la pertenencia a un grupo determinado. Si la sensación de amenaza se mantiene durante un tiempo prolongado, las cifras de cortisol pueden llegar a ser un 50% mayores de lo que se considera normal. Además de la variación en los niveles de cortisol en sangre, también se altera el patrón normal de activación del cortisol
un patrón que sigue el ritmo de la luz. Los aumentos del cortisol están asociados a cuadros psicológicos como la ansiedad y la depresión. Además, provocan un deterioro progresivo del organismo, observándose con frecuencia una reducción de la masa muscular y también de la ósea, que facilita, por ejemplo, que tengamos con más probabilidad una fractura tras una caída. Los efectos negativos de la activación intensa y prolongada del sistema nervioso simpático no solo conducen a través del cortisol a un mayor desgaste del cuerpo, sino que tienen también un efecto realmente sorprendente en las partes más íntimas de la célula. Dado que hablamos de observaciones extraordinariamente finas, ha sido esencial el desarrollo de tecnologías como la microscopía electrónica para poder ver lo que ocurría en estructuras tan sumamente pequeñas. Las investigaciones llevadas a cabo por la doctora Elizabeth Blackburn con madres que tenían hijos con problemas neurológicos severos, asociados a conductas difíciles, mostraron algo realmente curioso en este sentido. Aquellas madres que tenían que hacer frente en soledad a los grandes desafíos que sus hijos les planteaban, tenían una reducción en los niveles de la enzima telomerasa y además, la longitud de sus telómeros era mucho menor de la que cabría esperar en mujeres de esa misma edad. Continuando con sus estudios, observó que si estas mujeres compartían sus emociones y de alguna manera se sentían comprendidas y apoyadas, la longitud de los telómeros progresivamente aumentaba y también se elevaban, como era de esperar, las cifras de telomerasa. En el año 2009, la doctora Blackburn, de origen australiano, obtuvo junto a Caroline Winley Ryder y Jack Szostak el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de una nueva enzima, la telomerasa. Recordemos que las enzimas son estructuras moleculares muy complejas, que entre otras funciones tienen la de incrementar de manera extraordinaria la velocidad a la que tienen lugar ciertas reacciones químicas de las células. Sabemos que dentro de los cromosomas está el ADN, el cual se encuentra plegado de una forma geométrica determinada y sumamente precisa. Los telómeros son unas estructuras que se hallan en los extremos de los cromosomas y que de alguna manera son esenciales para mantener la configuración geométrica de la molécula de ADN dentro de dichos cromosomas. La pérdida de tal configuración geométrica impediría a la célula dividirse y, por supuesto, a los genes poder ser leídos. Denominamos gen a cada unidad de información de la doble hélice que constituye el ADN. Cada gen, cuando es leído, da lugar a que se fabrique un determinado péptido, que no es más que una cadena de aminoácidos. Al unirse unas cadenas de péptidos con otras, forman unas estructuras moleculares muy complejas que son las proteínas. Tenemos aproximadamente unos 20.000 genes, los cuales codifican todas las proteínas que forman nuestro cuerpo. Cuando pasado un determinado tiempo una célula se tiene que dividir, también ha de duplicarse el número de cromosomas que dicha célula posee. De esta manera, cada una de las dos células hijas resultantes de tal división contendrá en el interior de su núcleo el mismo número de cromosomas que tenía la célula de la que proceden, y que es de 46. En este proceso de duplicación cromosómica y división celular, los telómeros se acortan, pero si lo hacen más allá de una determinada longitud, cuando las nuevas células hijas tengan que dividirse para dar lugar a su vez a dos células hijas, no podrán hacerlo. Una vez llegado a su estado máximo de madurez, estas células que no pudieron dividirse, extendiendo así su tiempo de vida a través de sus células hijas, acabarán muriendo. Por eso la longitud del telómero se utiliza hoy como uno de los marcadores que permiten hacer una predicción sobre el tiempo que una persona puede llegar a vivir. Muchos científicos no entendían por qué cuando los telómeros alcanzaban un determinado acortamiento, volvían a alargarse. Nadie sabía qué era lo que reparaba el telómero para que volviera a tener la suficiente longitud como para que una célula siguiera dividiéndose y formando hija denomina mitosis. Fueron precisamente los doctores Blackburn, Ryder y Szostak los que descubrieron que era una enzima la que llevaba a cabo el mantenimiento de los telómeros. A esta enzima le pusieron el nombre de telomerasa. Curiosamente, en los tumores malignos, sus niveles son muy elevados,
Y por eso la célula puede reproducirse una y otra vez y parece que nunca envejece. En la actualidad, Elizabeth Blackburn está buscando maneras de que estas células malignas dejen de producir cantidades tan altas de telomerasa. Como ya he dicho, la doctora Blackburn comprobó en el estudio con aquellas madres que tenían niños con patologías cerebrales que cuando ellas debían hacerse cargo de sus hijos casi de forma solitaria, el nivel de tensión en el que estas mujeres vivían se traducía, entre otras cosas, en un acortamiento de sus telómeros y en una reducción de las cifras de telomerasa. Lo interesante es que cuando Blackburn organizó un encuentro entre ellas para que no solo se conocieran, sino para que también compartieran sus emociones y se sintieran apoyadas, la longitud de los telómeros aumentó y también se elevaron las cifras de telomerasa.
lost in the rhythm of the wind. Strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid. Lead female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Thank you.